Eh, Bien, el amplificador diferencial, eh, en principio, se puede ver como una etapa básica de los integrados lineales para amplificar, con ventajas en la medida de que tiene menor distorsión armónica, es fácil de conectar una etapa a otra sin necesidad de condensadores, lo cual favorece la amplificación desde prácticamente DC, pero no se ha apreciado mucho su importancia en radio. Quizás la mayor ventaja por el momento sería de que al poderse integrar y poder obtener dimensiones mínimas, las capacidades inherentes son menores y por lo tanto resulta apropiado para aumentar de frecuencia, ¿no? Para usarse en frecuencias altas. Pero no se ha visto mayor ventaja adicional sobre el transistor bipolar, ¿no? Y a algunos todavía les seguirá pareciendo que el transistor bipolar es más sencillo, aunque en realidad si comparan uno con otro, prácticamente el nivel de dificultad es el mismo, ¿no? Simplemente uno cambia de tabla y bueno, claro, pueden presentar algunos problemas en cálculos DC, como efectivamente algunos de repente han tenido cuando en la práctica se ha colocado una sola fuente, por ejemplo, para todo el circuito, lo cual también es factible, pero ya problemas de ese, pues a estas alturas no debieran darse, ¿no? Los problemas de DC ya no deberían existir. Bueno, el amplificador diferencial, sin embargo, tiene una versatilidad adicional, y es el hecho de que en la fuente de corriente constante, la llamada fuente de corriente constante, también se puede conectar otra señal, en este caso acá GDT, ¿no? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, qué puede significar el conectar otra señal ahora en el transistor Q3, ¿no? Bueno, la parte de teoría nuevamente es muy sencilla, bastante simplificada, y se ha puesto en esta diapositiva en color rojo, ¿no? Entonces, si ven ahí, dice IDX, que es la parte de señal, es a su 1, X1 se le está llamando acá porque hay un X1 que es el que está entrando por Q1, pero también ahora se puede colocar un X2 que es el que está entrando por GDT, ¿no? Entonces, I1 es A1 de X1, y su K, coseno omega 1t, etcétera, la serie Fourier. Pero I sub K, a su vez, es la serie del transistor que está abajo. Y la serie del transistor que está abajo tiene que ver con X2, con 2 y 2 sobre X2, sobre I sub 0 de X2, ¿no? Y tiene una frecuencia omega 2 de T. Muy bien, entonces si I sub K se reemplaza por esta expresión, I de X va a tener un desarrollo un poco más largo, ¿no? Un poco más largo. Para fines de llevar un análisis un poco más sencillo, se puede considerar que si X2 es pequeña señal, y para fines prácticos casi siempre es así, ¿no? Entonces 2 y 1 sobre I sub 0 de X2 se puede aproximar a X2. Y si tomamos solamente el fundamental del primer desarrollo,
quedaría la expresión, como ven acá abajo, factorizando y todo lo demás, a 1 de x1 y KdC 1 más x2 coseno omega 2t por coseno omega 1t. Aunque, por supuesto, la serie de Fourier tiene más componentes todavía, ¿no? Tiene, en teoría, infinitos componentes. Tiene más componentes, pero el fundamental, digamos, el principal, estaríamos ubicándolo de esta manera. Bueno, ustedes lo pueden revisar con cierta calma después y ver de que efectivamente se obtiene esta expresión, pues, ¿no? Para I de X. Muy bien. Esto de una manera pues, bastante simplificada para no hacer muy aparatoso el análisis, ¿no? Digamos, esta expresión. Este tipo de expresión les hace alusión a algo que ustedes ya han visto en teoría en telecomunicaciones. En el curso de telecomunicaciones 1, supongo, ¿han visto una expresión parecida a esta? A ver qué dice a ver, Evelyn Rojas. Esta expresión de I de X, ¿te parece conocida o recién ves algo así? Profesor, creo que modulación. ¿Cómo? Para modulación. Ajá, para modulación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de modulación? Modulación en amplitud. Ajá, muy bien, amplitud. ¿Y qué vendría a representar omega 1 en esa expresión de modulación? Si fuera modulación de amplitud. Omega 1, ¿qué sería? La frecuencia de la portadora. La portadora, muy bien. Omega 2, ¿qué sería? La frecuencia del mensaje. Ajá, de la No, es flotante también le llaman, ¿no? Y X2. la amplitud Bueno, modulada. creo que De el modulación. índice, ¿no? De modulación, algo así, ¿no? Estaría Ajá, el índice de modulación. claro, muy bien, ya, muy bien, gracias. Claro, entonces, quiere decir de que posiblemente, si la señal GDT es una señal de información y la señal que está entrando al transistor Q1 es una portadora, nosotros podríamos obtener una señal modulada en AM, ¿no es cierto? De una manera bastante sencilla. Con transistor bipolar quizás también se podría hacer, pero acá se está viendo muy fácil, ¿no? Aparecería muy limpio este modulador. Pero esta es la expresión de la corriente y de X, no es la expresión del voltaje, ¿no? Para que esto se convierta en voltaje, se requiere pasar por un tanque. Muy bien. Entonces, este tanque debe estar resonando ¿a qué frecuencia? A la frecuencia de la portadora, ¿no es cierto? A la frecuencia de la portadora de omega 1. Y entonces, si resuena la frecuencia de la portadora, todo lo que sería corriente, que básicamente sería 1 de X1 por I KdC,
se multiplicaría por la resistencia, en este caso, por ejemplo, 10K, y daría un valor de voltaje y una expresión que alude a una modulación de AM. Donde X2, como acá estamos indicando que es pequeña señal, sería menor que 1 y tendría que ver con el índice de modulación. Muy bien, entonces resultaría bastante fácil hacer con un diferencial también un modulador de AM. El modulador de FM, aunque aparentemente pues, sería más costoso, no es así, porque para modular en FM lo único que se necesita es variar la frecuencia del oscilador. Para variar la frecuencia del oscilador, y ligeramente nada más, se necesita variar un capacitor. Y variar un capacitor con los varicap, pues, que son capacitores cuyo valor depende de su voltaje, es fácil hacer un modulador de FM, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, el modulador de AM podría ser un poco más complicado, pero bajo esta estructura sería también muy sencillo, ¿no? Sería bastante sencillo de implementar con el amplificador diferencial un modulador de AM. Entonces, con el diferencial no solo tendríamos amplificadores sintonizados, sino también osciladores, como hemos visto, y ahora vemos que también habría la posibilidad de tener un modulador de AM. Bien, sin embargo, existe una aplicación adicional también muy útil. Y esto es cuando una de las señales es una señal que está en el aire y la otra es una señal producida por un oscilador local. Y cuando de alguna manera se produce el producto de ambas, cuando se produce el producto de ambas, se puede obtener, ¿no es cierto?, una frecuencia que en telecomunicaciones le llaman frecuencia intermedia. ¿Han visto ese concepto en Telecomunicaciones 1? A ver qué dice Jorge Cristóbal. Profesor. ¿Ha visto esa posibilidad de que exista una señal, digamos, en una antena, que inyecte una sinusoide llamado oscilador local y la diferencia entre ellas produzca una frecuencia llamada intermedia? ¿Ha visto ese proceso en telecomunicaciones? No, profesor, no, específicamente no recuerdo. Por eso pregunto también, porque yo no sé si han visto, ¿no? Muy bien, porque este curso se supone que ya es un curso terminal, así que está bastante arriba, entonces, y se llama Circuitos de Radiocomunicación. Entonces, este principio pues de inyectar una señal y todo más es bastante socorrido desde el inicio de la radio misma. Bueno, está bien, vamos a verlo, pues no hay problema. Miren, esto viene desde 1920 y tanto, o sea, de cuando recién nace la radio, ¿no? Y bueno, este es Armstrong, pues el profesor, bueno, acá parece marciano porque la foto no se ha ensanchado adecuadamente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se llama el receptor superheterodino, el principio superheterodino. Y si ustedes han escuchado por ahí, todos los receptores comerciales, bueno, por lo menos el 90 y no sé cuántos %, utilizan el principio superheterodino para trabajar, ¿ya?
Entonces, aquí, bueno, el primer equipo super heterodino que presentó Armstrong en su época, por 1920, Armstrong, como recordarán en la historia de la radio, de las comunicaciones, fue un capitán americano, pero también, bueno, en esa época le llamaban ingeniero de radio, ¿no? Porque recién estaba apareciendo esto. Y sacó su medalla de oro entre el círculo de los ingenieros de radio, que después se va a transformar en la Triple E en los años 60. Entonces, él indicaba, como ven acá, que hay una señal de antena, de RF, que se pone en la antena. Bueno, puede ponerse acá un pequeño sintonizador, un circuito LC para sintonizar la antena. Eventualmente puede haber un amplificador de RF o no, pues, generalmente no hay. Pero esta señal que está captándose en la antena, mixer en inglés es mezclador, y en griego es dino, ¿no? Heterodino. Heterodinajes en griego, algo así. En inglés es mixer, mezclador. Bueno, entonces, el principio que desarrolló Armstrong, esta señal, en vez de seguirse amplificando, entraba a un dispositivo que hacía el producto de las dos señales. Es decir, la que estaba entrando es una sinusoide, la que proporciona el oscilador local es otra sinusoide, y si se produce el producto, entonces, como ustedes ya saben, el producto da un medio coseno de las frecuencias suma y coseno diferencia. Entonces, esta frecuencia diferencia podría estandarizarse y, lógicamente, la frecuencia diferencia es más baja que la frecuencia de la señal. Y entonces, esta frecuencia, llamada así intermedia, tiene un valor más bajo que la que está entrando. Y al ser más bajo era más fácil de ser amplificado. Entonces, Armstrong sugería ya en 1920 que era más fácil, aunque claro, un poco más complicado desde el punto de vista aparentemente de los tubos que se necesitaba, pero era más adecuado amplificar la señal en frecuencia intermedia que amplificarla en RF, tal como venía. Y más todavía, indicaba de que era más fácil filtrar la señal para que tenga, se tenga una sintonía bastante clara y no interfieran las otras emisiones que están alrededor. Sí se desarrollaba también un filtro, como dice acá, de frecuencia intermedia, solamente para frecuencia intermedia, ¿no? Un solo filtro de frecuencia intermedia bastante bueno. Entonces, se tenía también una mejor selectividad. Y lo propuso, ¿no?, en su momento, y se empezó a popularizar. Bueno, pero para producir frecuencia de diferencia, el oscilador local podría estar encima o podría estar debajo de la señal de entrada, y de todas maneras va a haber diferencia. Para fines prácticos, que después sustentaremos nuevamente, era más práctico que el oscilador local tenga una frecuencia encima de la señal que se quería sintonizar. Entonces, esto se llamó el principio super heterodino. Y este de super heterodino sale del griego. Bueno, muchas palabras del castellano salen del griego y del inglés también, porque el inglés también en el fondo es un idioma latino. Aunque no parezca, pero así es, ¿no? Bueno, entonces él le llamó el principio super heterodino. Lo super heterodino. El no amplificar de frente la señal que está
captándose en la antena, sino en amplificarla en una frecuencia intermedia. Y para eso se necesitaba un heterodinaje, o en inglés un mixer, o en castellano una mezcla, ¿no? Y para esa mezcla se necesitaba alguien que haga el producto, y se requería también la presencia de un oscilador local. Bueno, y ahí está una propaganda de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, por ahí chiquito dice Lee de Forest. Lee de Forest trabajaba con Marconi y justamente a él se le atribuye la invención del tubo de vacío, ¿no? El triodo. Y aquí también indican, ¿no? Hay un artículo ya de Armstrong, que, bueno, después terminó la guerra, la primera guerra, trabajaron en la Universidad de Columbia, y dice procedimientos, ¿no? Del Instituto de Radio Engineer. Acá le falta, bueno, no se ha puesto todo. Entonces, él, por ejemplo, bueno, los que saben inglés ya más o menos han entendido qué dice acá. Dice, si la frecuencia a ser recibida es, por ejemplo, 5 millones de ciclos, que sería 5 MHz, esta puede ser, dice, bajada hasta 500.000 ciclos, amplificada a 500.000 ciclos, inclusive después se podría bajar nuevamente, si ya sería un doble mezclador, hasta 50.000 ciclos, luego continuaría siendo amplificada y finalmente sería detectada. La ventaja de este método de amplificación, dice, es que reduce la tendencia a oscilar, debido a la reacción o retroalimentación, le llamaríamos ahora, entre la salida del amplificador y la entrada. Es eliminada cuando las frecuencias son diferentes. Bueno, esto también es un asunto de tipo práctico, la teoría no lo prevé. Dice, en la medida que la señal se va amplificando, va alcanzando pues un nivel más alto. Y si es la misma frecuencia y cada vez está más alto, existiría algún momento de repente en que se podía producir una retroalimentación no prevista. ¿Por qué? Porque una resistencia, algún pedazo de cable podía funcionar como antena y retroalimentar, ¿no? Y si un amplificador se retroalimenta, hay la posibilidad de que el amplificador entero, en vez de ser amplificador, se convierta en oscilador. Y ese era uno de los problemas, y es uno de los problemas de amplificar una señal de alta frecuencia, que el amplificador, por cuestiones parásitas, se puede convertir en un oscilador indeseado. Y entonces ya no amplifica, sino que él solo oscila también, ¿no? Entonces decía, con este principio de cambiar de frecuencia, se puede reducir este problema y por lo tanto se puede amplificar más fácil a un mayor nivel, y si se puede amplificar a un mayor nivel, entonces se puede recibir mejor la señal. Bueno, entonces, como ya ustedes saben, la modulación en amplitud es fácil de hacer, y eso se podría realizar ahora con un diferencial. Y ahí está también nuevamente la fórmula. Pero también el hacer un mezclador sería igualmente casi de fácil, empleando nuevamente el amplificador diferencial. De la demodulación casi ni se habla, porque la demodulación de AM es muy sencilla, ¿no? Es simplemente un detector de envolvente, que no sé también si ustedes lo habrán visto en comunicaciones, simplemente la onda modulada en amplitud se rectifica en media onda,
y se pone este filtro pasabajos que deja solamente pasar la envolvente, y en la envolvente está la información. Claro, más un nivel de continua que también se puede eliminar con facilidad. Bueno, en FM el asunto es más complicado, pero en FM lo que se hace, se pasa de FM a M a través de un PLL, por ejemplo, y se vuelve a demodular la señal ahora ya en AM. Bueno, hasta ahí lo que dice la teoría. Entonces, como siempre, trataríamos de pasar a ver un problema ya más práctico, a ver cómo se usa esto, ¿no? Pero antes de pasar a eso, no sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos explicado, o sobre lo que he explicado, porque ustedes todavía no han participado tanto, ¿no? Bien, lo que tienen que, por el momento, tomar con atención es la expresión de I de X, ¿no? I de X, el A1 de X1, ya por ustedes es conocido esto, A1 de X1, el IK de C también sigue estando ahí, pero ahora, y el coseno de omega 1t era implícito, no se ponía, ¿no? Se suponía que esta es la expresión del fundamental. Entonces, acá lo único que se está haciendo es insertar este término 1 más x2 coseno omega 2t que proviene de acá abajo. Nada más. Inclusive, así como está, aquí indica, por ejemplo, da valores, ¿no? Que G de T es 2 milivoltios y la frecuencia que ingresa por Q1 es 10 a la 8T. Inclusive esto ya se podría resolver también, ¿no? Indica cuáles serían las dos principales componentes de B sub 0T si G de T es 2 milivoltios, lo que está poniendo acá. E indicar qué frecuencia tendría omega S, asumiendo que se trata de una etapa de radio comercial. ¿Hay alguna duda sobre esta expresión de la corriente que está acá en rojo? Bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de resolver este problema en dos tiempos, ¿no? Primero, por comodidad, suponiendo que G de T no hay, o sea, que G de T fuera cero. Que G de T fuera cero. A ver si aparece algo importante o no. Miren, la frecuencia de entrada es 10 a la 8T. La frecuencia del tanque, ¿cuánto es? La frecuencia de resonancia del tanque, ¿cuánto es? En megaradianes, pero ¿no? Megaradianes por segundo. 100 mega. Ya, y 100 mega es, a ver, ¿has sacado 100 mega? 100 picofaradios con 100 microhenrios, ¿cuánto da? 1.6 megahertz. Ya, pero en megaradianes,
sería por 2 pi, ¿no? Sería 10 megaradianes, parece, ¿no? Sí, profesor. Y 10 megaradianes es 10 a la 7, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un problema porque el tanque está a 10 a la 7 y acá dice que está entrando a 10 a la 8 en Q1. Sin embargo, acá el problema nos da una pista. Dice, suponiendo que se trata de una etapa de radio, de un radio comercial. Entonces, eso quiere significar, en estos casos, de que, como les decía, el 90 y tantos % de radios comerciales usan el principio superheterodino. Querría decir que estamos en presencia acá de un receptor superheterodino. 90 milivoltios no es propio de una antena, es una señal excesivamente grande. Más bien lo propio de la antena, y todavía sería mucho decir, es 2 milivoltios, como dice acá para GDT. Entonces, probablemente la señal de la antena sea GDT y la señal de 90 milivoltios sea la del llamado oscilador local de los receptores superheterodinos. Entonces, 10 a la 7, que es lo que se está queriendo detectar en este tanque, 10 a la 7 megaradianes, ¿qué frecuencia sería? La de abajo, profesor. Y así, si fuera la de abajo, entonces no cabría mucho en el receptor superheterodino, ¿no? Porque el receptor superheterodino, ¿qué cosa se busca? Se busca que la señal que está entrando baje su frecuencia. Si la frecuencia en el tanque va a ser la misma que el que está abajo, nos lo hubiéramos puesto también en Q1, ¿no? Para que GDT baje su frecuencia, porque ese es el principio del receptor superheterodino comercial, se supone entonces que la frecuencia de omega S es menor que 10 a la 8. Es menor que 10 a la 8. Pero, por eso, si esta es 10 a la 8, la del oscilador local, aquí hay una frecuencia de 10 a la 7, entonces esto que también es una onda senoidal, ¿de qué frecuencia debiera ser para que dé aquí, y si hay manera de que dé acá 10 a la 7, ¿no? Sería 9 por 10 a la 7. 9 por 10 a la 7, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 9 por 10 a la 7. Y se convertiría entonces aquí en 10 a la 7, ¿no es cierto? Muy, muy bien, muy bien. Si tú tienes el dato de que acá hay 2 milivoltios de 9 por 10 a la 7, ¿podrías averiguar qué voltaje hay acá de frecuencia 10 a la 7? Que sería el valor de la llamada frecuencia intermedia. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el valor de la corriente y el valor de la resistencia. El valor de la resistencia ya está acá, ya, son 10K. Nos faltaría ver cuánto es el valor de la corriente para 10 a la 7. Para eso podríamos investigar esta expresión. A1 de X1. ¿Podemos saber cuánto vale A1 de X1?
Sí, ¿Cuánto con vale, la entrada más o menos? de 90 a algo de 0.5. Claro, 0.52, no sé, ¿no? Algo así. Estaría para llegar a 4 y entre 3 casi no se mueve mucho. 0.53, pues ya vamos a poner 0.53. Ya, este ya está. ¿IKDC cuánto vale? ¿IKDC cuánto valdría acá? $2.5 miliamperios. ¿Y a cómo ha sacado 2.5 miliamperios? Con la fuente de voltaje pasa con 0.7 y abajo hay menos 20, creo. Ahí, ¿Cuánto? ya, menos 20, sí, sí, no veía bien. Ya, 2.5 miliamperes, muy bien. Entonces tienes otro dato acá, 2.5 miliamperes. Ya, hasta ahorita ¿cuánto va? 2.5 con 0.53. ¿Cuántos miliamperes tienes? 1.3 Ya, miliamperios. 1.3. Y bueno, también tiene 10K, ¿no? Entonces, ¿cuántos voltios habría hasta el momento, por el momento? 13. 13, pero ahí no queda, ¿no es cierto? Porque hay este factor. Hay este factor, hay este factor. De todo esto, ¿qué componente de la corriente va a tener frecuencia 10 a la 7? O sea, de toda esta expresión que hay acá, ¿qué número va a ser el que va a afectar a este 1.3 miliamper y va a tener frecuencia 10 a la 7? Lo del paréntesis. Claro, claro. De este paréntesis que está acá, incluyendo coseno omega 1, ya, porque coseno omega 1 también es de frecuencia 10 a la 8, ¿no? Y omega 2 está quedando que es 9 por 10 a la 7. Y X2, bueno, se puede averiguar porque la entrada dice que es 2 milivoltios. Entonces, de todo esto que está por acá, ¿qué número podríamos sacar para afectar a 1.3 miliamperes? Y decir que la frecuencia es de 10 a la 7. ¿1 más X2? Mira, 1 más X2 no está solo, está todo esto por coseno omega 1. Si expandimos 1 por coseno omega 1, bueno, ese no tiene frecuencia 10 a la 7. Después habría X2 coseno omega 2 por coseno de omega 1. De coseno de omega 2 por coseno omega 1, ¿podemos sacar algo que tenga frecuencia 10 a la 7? Sí, profesor, por las identidades trigonométricas. Claro, claro. Entonces nos quedaría un medio, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, quedaría un medio y quedaría X2. Sí, Asociado lo a multiplico. muy bien, ya. Entonces noten eso, aquí, bueno, a usted que le gusta la fórmula, ¿no? Quedaría un X2 sobre 2 para 10 a la 7, para frecuencia intermedia. O sea, faltaría al 1.3 miliamper multiplicarlo por X2 sobre 2. X2 sobre 2. X2, ¿cuánto vale si la entrada es 2 milivoltios?
0.08. Ya, muy bien. Y eso lo dimos entre 2. 0.04. Ya, 0.04, entonces es lo que habría que multiplicar por 1.3 miliamperes. 52 miliamperes. 52, no, perdón, es 0.04 por 1.3 miliamperes. 53 microamperes. Microamperes, ya, muy bien. Igual, cuando multiplicas por 10K, 0.52 voltios. 0.52 voltios, muy bien. 0.52 voltios. ¿De qué frecuencia? De frecuencia 10 a la 7 radianes. Entonces, miren qué ha pasado, si han podido seguir. Tenías en la antena 2 milivoltios a frecuencia 9 por 10 a la 7 radianes. Y ahora tienes 520 milivoltios a frecuencia 10 a las 7. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la señal que tenías en la antena ahora tiene una frecuencia 9 veces menor y tiene una amplitud 26 veces casi mayor, ¿no? Entonces, esta señal de B sub 0T es más fácil de seguirse amplificando que la señal que tenía GDT, que estaba viniendo de la antena. ¿Han visto, han entendido el principio de la mezcla? Desafortunadamente, ¿ah? Yo sí digo. Ya, muy bien. Desafortunadamente, pues no tenemos acá mucha pizarra, esas cosas, ¿no? Porque estamos en ambiente virtual. Y cada uno en su casa tiene que estar con su cuaderno ahí tratando de seguir, ¿no? De a ver, escribir, hacer el producto, a ver si sale. Miren, es muy importante tener claro de que entró 2 milivoltios de una frecuencia de 9 por 10 a la 7 y está saliendo 0.52 voltios a una frecuencia de 10 a la 7. Es decir, no solamente está subiendo de amplitud, sino que está a una frecuencia 9 veces menor. Las aplicaciones prácticas de esto son enormes, están por todos sitios, ¿no? Están por todos sitios. Por ejemplo, los celulares que tienen ustedes, ¿cuál es la frecuencia que más o menos que utilizan los celulares? Los que tienen ustedes, no estamos hablando de los 5G que dice que va a entrar, ¿no? Los que tienen ustedes. ¿Qué frecuencia más o menos manejan sus celulares? ¿Nadie sabe más o menos cuál es la frecuencia de su celular? Pues su celular es un radio, ¿no? Algo de 2000 megahertz. 2000 1800. MHz, efectivamente, que sería 2 GHz, ¿no? Antes no eran de esa frecuencia, eran bastante menores. Pero antes, ¿cómo eran los celulares? De repente ya no han llegado a ver, ¿no? Pero les habrán contado, aunque sea, ¿cómo era el celular antiguo? Como un ladrillo. Como un ladrillo, pues. Y ahora son chiquitos,
debido básicamente a que han aumentado de frecuencia, porque a mayor frecuencia, menos dimensiones. Muy bien, pero amplificar una señal a 2 GHz es sumamente complicado, sumamente complicado. Entonces lo primero que se hace en el celular es bajar la frecuencia de la señal de entrada mediante un mixer. Y a veces, como dice ahí Armstrong, hasta se usan dos mixers, ¿no? O sea, se vuelve a meter a otro mixer para que baje más todavía la frecuencia y recién ahí se amplifica. Entonces, en todos sitios, en los receptores satelitales, en los radios de FM, por donde ustedes miren, en un radio, lo primero que ocurre es que entra a un mixer, a un mezclador súper heterodino y baja su frecuencia antes de seguir siendo amplificado. Porque amplificar a frecuencias muy altas es muy complicado. Ahora, una vez que yo tengo esta señal de 0.52 voltios a 10 a la 7, no quiere decir que esta es la única señal que hay acá, ¿no? Porque aquí nos hemos fijado solamente en lo que nos conviene, ¿no? Es decir, se ha buscado acá la frecuencia de diferencia, etcétera, pero acá también hay frecuencia suma, etcétera. Hay otras frecuencias. Inclusive hay la frecuencia de omega 1 también, ¿no? La frecuencia de omega 1 es 10 a la 8, por ejemplo, acá T. Podríamos estimar cuánto es la componente de 10 a la 8 que está presente también acá en esta salida. Podríamos estimar cuánto, porque acá nos piden las dos principales componentes de su 0T. La principal ya se encontró, la 0.52, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, la suma, etc. Aparentemente la otra más importante es la que va con el 1 solo, porque ya no estaría afectada por el X2. El X2 es un número bajo, 0.08 creo que han sacado, ¿no? Y sobre 2 todavía más bajo. Entonces, A1, X1 por I cada de 6 ya se sabe que es 1.3 miliamperes. La resistencia también es 10K, pero ¿será 13 voltios la componente de 10 a la 8? ¿Será 13 voltios la componente de 10 a la 8 o hay que afectarla por algún factor? ¿Sería en vez de A1 el A3, profesor? No, acá no hay A3 tampoco, no se confundan, el A1 está ahí, el KS. Veámoslo desde el punto de vista matemático, ¿no? Acá hay un 1 nada más, ya. Entonces, yo les pregunto, esta señal de entrada está, omega 1 es 10 a la 8, y el tanque está en 10 a la 7. Entonces, ¿está bien que yo multiplique esto por 10K? Nada más. ¿Está bien que el 1.3 miliamperes lo multiplique solo por 10K? Si el tanque está resonando a 10 a la 7 y la frecuencia de esta corriente es 10 a la 8. ¿Está bien que 1.3 miliamperes lo multiplique solo por 10K? No, profe. Ya, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomar en cuenta las impedancias de los otros dos componentes. No, pero ahorita estoy interesado solamente en la componente de 10 a la 8. ¿Qué hago para poder estimar cuánto hay de 10 a la 8 acá en la salida?
Ya tengo la corriente 1.3 miliamperes. También tengo los 10K, pero estamos diciendo de que no se multiplicaría de frente por 10K y ahí queda. ¿Qué más habría que hacer? Falta el A1X. A1X ya está, ya, A1X1 por IKC, ya está. Ah, Todo esto da 1.3 miliamperes. O sea, la corriente es de 10 a la 7. Perdón, la corriente es de 10 a la 8, de 1.3 miliamperes por ohmio. Pero el tanque está resonando a 10 a la 7. Entonces, ¿la corriente va a ver los 10K así, tal como están? ¿O qué cosa va a ver? Si la corriente está a 10 a la 8 y el tanque resuena a 10 a la 7, ¿la corriente va a ver 10K o qué impedancia va a haber? Eso ustedes tienen la teoría, por si acaso, ¿no? Ustedes, si tienen un tanque que está a 10 a la 7 y viene una corriente que está en 10 a la 8, ¿qué impedancia ve esa corriente? Si 10K es para 10 a la 7. A ver, le preguntaré nuevamente. A ver, Evelyn, ¿qué dices? ¿Está muy difícil esto? O sea, si yo tengo 1.3 miliamperes, hasta ahí estamos, de frecuencia 10 a la 8, que es omega 1, y pasa por un tanque que tiene 10K a la frecuencia 10 a la 7 que resuena, ¿qué impedancia ve la frecuencia de 10 a la 8? ¿Qué impedancia ve? Nadie sabe, nadie sabe. A ver, Pedro Hualpa. Lo que yo haría sería, con esa nueva frecuencia, calcular las impedancias del capacitor, el inductor, y hallar un paralelo entre esas impedancias y la resistencia de 10K. Bueno, ya eso está muy bien, pero ¿no recuerdas que Clarange tiene un procedimiento más sencillo? No lo recuerdo, creo. ¿No recuerda? No sé. Pues sí, ya se lo dieron tan rápido. Si yo tengo una frecuencia de 10 a la 8, el tanque está resonando a 10 a la 7, para encontrar la impedancia de 10 a la 7, claro, yo puedo ver la reactancia del condensador, de todos ellos, y sacar la impedancia, está bien, eso se puede hacer. Pero Clarange proporcionaba una fórmula bastante simpática para calcular la impedancia del tanque a una frecuencia diferente a la que resuena. ¿Nadie se acuerda de esa fórmula? era la que involucraba a al factor entre
10 a la 8 y 10 a la 7. Claro, Entre, pues, es claro. entre al cuadrado menos 1 por el Claro, factor claro, pues cómo se van a olvidar de eso, ¿no es cierto? Y en este caso el n, ¿cuánto valdría? 10. 10, pues, 10, ¿no? Y ya n entre n cuadrado menos 1 prácticamente es 1 sobre n, ¿no? 1 sobre 10. Muy bien, y faltaría el Q del tanque. ¿Cuánto será el Q de este tanque? ¿Cuánto sale el Q del tanque? 10, profesor. 10p, ¿no? Pues está fácil. Frecuencia 10 a la 7, 100 microhenrios, 10. Ya, entonces yo tendría prácticamente que dividir entre 100, ¿no es cierto? Los 13... Entonces, ¿cuánto sería el valor del voltaje para 10 a la 8? Sería 13 sobre 100, ¿no? O sea, sería 0.13 voltios, ¿está bien? Está bien que sería 0.13 voltios la componente de 10 a la 8. Sí, profesor. Profesor. Punto 13. Muy bien. Ya, entonces no es cierto de que acá hay 0.52 voltios y nada más, ¿no? Hay, aparte de eso, que es la principal, la frecuencia de FI, también hay, por ejemplo, 0.13 del oscilador local, y probablemente hay algunos milivoltios también de algunas otras frecuencias, ¿no? Ya no vamos a calcular todas, porque acá hay un festival de frecuencias, ¿no? Pero obviamente todas esas otras frecuencias son pequeñas en amplitud, porque van a tomar al tanque a una frecuencia mucho mayor que la que está resonando y no van a salir muy despreciables. Pero habría, por ejemplo, 0.13 de 10 a la 8. Y con eso ya estaríamos resolviendo el problema completo, ¿no? Las dos principales componentes B sub 0T. Bueno, pero en la práctica esto quiere decir que vamos a necesitar más filtros para poder obtener, para poder ir a demodular la señal misma, ¿no? Que es la información. Tenemos que quitar de B sub 0T todavía frecuencias que son significativas y no son las que traen la información, para poder después demodular con facilidad. Entonces, para ello normalmente se usa un par de etapas más de FI, ¿no? Amplificadores de FI. Bueno, aunque últimamente ha surgido también una alternativa, ¿no? O sea, como la frecuencia acá ya está más baja, en principio 0.52 voltios a 10 a 7 radianes, que por ahí calcularon que era 1.6 megahertz, esto cae dentro del alcance de un convertidor
análogo digital. Así está la tecnología ahora por el suelo de barata, ¿no? Es decir, yo en vez de continuar este proceso haciendo mis amplificadores, el demodulador, todo lo demás, lo puedo pasar esto a una señal digital. O sea, puedo convertir el punto 52 con su punto 13 de IAPA que tiene metido de 10 a la 8, pero esto sería como una especie de ruido, lo puedo convertir a digital a través de un convertidor analógico digital. Punto 52 voltios a 1.6 MHz está al alcance de los convertidores analógicos digitales actuales. Y una vez que lo tengo en digital, ¿qué cosa puedo hacer? Una vez que tengo la señal en digital, ¿qué puedo hacer? Se puede filtrar por software. Por supuesto, ¿no? Sí, ahí pues, le pueden aplicar Fourier, lo que gusten. Y también se puede demodular por software. Y no solamente puedo demodular una señal cualquiera, sino podría demodular una señal que esté, por ejemplo, codificada en MP3. Entonces vamos a lo que le llaman el radio digital. Bueno, y eso lleva a que algunos colegas, a veces muy buenos en su terreno de las telecomunicaciones, se despisten tanto que digan que ya no existe lo analógico en un radio. Yo he escuchado decir de que ya no hay bobina, no hay condensador, que todos son ahora algoritmos. Bueno, entonces eso ya pues es una barbaridad, ¿no? Porque efectivamente a partir de B sub 0 de T puede ser que de acá en adelante, pasando un convertidor análogo digital, todos sean algoritmos. Pero no quiere decir pues, que la antena es un algoritmo, ni que el tanque es un algoritmo. Eso ya pues son excesos, ¿no? Entonces, en todo equipo de radio hay lo que a veces le llaman el analog front-end, ¿no? Que más o menos la traducción del inglés es como lo que hace frente a lo primero con lo que se encuentra la señal, ¿no? La primera línea. Entonces, la primera línea siempre es un mixer, ¿no? Esta primera línea es la que baja el nivel de frecuencia de la señal, que es muy alto, y le levanta un poco el nivel de voltaje. Y a partir de esto, probablemente se puede ya procesar en digital. O de repente, por ejemplo, si es un celular, todavía va a requerir otro mixer más para bajarlo a una frecuencia mayor todavía, porque el convertidor analógico digital no da para poder todavía pasar a digital la señal, ¿no? Es de muy alta frecuencia o de muy bajo nivel, ¿no? El convertidor analógico digital necesita un cierto nivel de señal y que la frecuencia no sea extremadamente alta para poder trabajar, ¿no? Entonces, esto siempre va a haber, por eso indicaba, acá lo que estamos viendo es lo más básico de la radio. Esto es lo más básico que hay de la radio. Después se pueden seguir hablando muchas cosas más, con todo gusto. Pero si lo más básico no se comprende, ¿qué se gana pues siguiendo adelante, diciendo que ahora vamos a hacer radio digital, que vamos a hacer algoritmo, que vamos a hacerlo con más labs? Bueno, todo eso es muy bonito, pero si esto no funciona, el resto no es nada. Entonces, la parte analógica está muy venida a menos a veces en los ingenieros del libro, ¿no? Los ingenieros del libro creen que ahora todo es digital. No, el proceso efectivamente es digital, todo donde se puede porque resulta más barato. Pero hay partes analógicas que no pueden evitarse, ¿no?
El mixer es una de ellas. En el mundo real también los sensores necesitan un cierto amplificador inicial para que los libre de ruido, lo que se llama, acondicione la señal, le dé un determinado nivel y de ahí recién se digitaliza. Entonces, lo digital en el mundo de hoy es el procesamiento. El procesamiento de la señal es digital. Pero la señal en sí, para captarla, necesita, como su nombre le dice, algo analógico, porque lo que hay afuera tampoco es electrónica. Lo que hay afuera no es electricidad pura, es una onda electromagnética, es una energía magnética, una energía eléctrica que a través de la antena se convierte en un voltaje, ¿no? Y ese voltaje va a entrar a este circuito. Este voltaje normalmente va a ser mucho menor que 2 milivoltios. 2 milivoltios inclusive es mucho para una señal de antena, ¿no? Entonces, lo primero que va a existir en una etapa de radio es un mixer. El mixer va a tratar de bajar el nivel de señal en frecuencia, por supuesto, y aumentar su amplitud. Y para ello se requiere, aparte del diferencial que mezcla, por supuesto habrá otro diferencial por acá, o también puede ser un transistor que proporcione la señal del oscilador local, ¿no? Este oscilador local está proviniendo o de otro diferencial o quizás de un transistor que está oscilando, ¿no? Muy bien. Y algunos por ahí ya habrán sacado más o menos su fórmula y se habrán dado cuenta que la principal componente de FI sale con A1 de X1, con IKDC, con RL y X2 sobre 2. Entonces, no, ya tengo mi fórmula acá. Ya. Y que la otra componente más importante en esta salida es la del oscilador local, y para eso es A1 de X1, IKDC, y ahora es n entre n cuadrado menos 1, q sub t. Entonces, no, ya tengo mi fórmula, entonces ahora ya me olvido del concepto. No, pues no sean exagerados. Está bien la fórmula, pero mantengan siempre el concepto, ¿no? El concepto es el que lo va a salvar de cualquier situación. Si es conocida o si no es tan conocida, igual el concepto los puede auxiliar. Bueno, entonces de pasada que hemos resuelto este problema. Tiene la solución. Por ahí alguien puede haber copiado un par de fórmulas relacionadas con esto. Bueno, hasta aquí alguna consulta. Y de acá pues vamos a hacer un intermedio, ¿no? Antes de resolver problemas que están más adelante. Bueno, entonces vamos a hacer un intermedio y después vamos a continuar con las pocas láminas que ya faltan. Bueno, ¿alguna consulta sobre esta parte? Bien. Bueno, como les comentaba, es probable que en nuestros días, a partir de B sub 0 de t, ya se pase por un convertido análogo digital y se continúe el proceso en digital, ¿no? También es factible, también en nuestros días, de que si yo tengo un convertido análogo digital para la frecuencia de 10 a la 7, también debo tener seguramente un convertidor digital análogo para 10 a la 8.
porque el digital análogo es más fácil que el análogo digital. Entonces también es probable que este oscilador local yo lo obtenga a través de una tabla del seno, por ejemplo, que la paso por un convertidor digital analógico, ¿no? Y la frecuencia del reloj la adecuo utilizando, por ejemplo, un timer, ¿no? Que es un oscilador onda cuadrada, que no tiene el mismo principio pues, que estos osciladores de RF, sino que más bien son los llamados osciladores de relajación. Es decir, que basan el hecho en la carga y descarga de un condensador a través de comparadores, así como hace el 5.5, ¿no? Entonces, yo podría obtener también esta parte del oscilador local de manera digital, ¿no? Pero lo que no va a tener ya digital es pues, ni la antena ni el mixer mismo, el mezclador. Bueno, entonces, si ustedes lo analizan con más calma, se dan cuenta que no necesitaban, en principio, que se les brinde, entre comillas, toda esta ayuda para obtener las dos principales componentes de su 0T, en este caso. Es decir, si bien para algunos sería deseable tener esto con más detalle, en realidad ustedes ya tienen toda la teoría, la tabla, etcétera, para poder determinar cuál sería la respuesta en este caso. Lo que ocurre es que la teoría estaba por ahí, ¿no? Una parte en un sitio, otra parte en otro sitio, otros ya se habían olvidado del factor de corrección de Claranges, bueno, en fin, ¿no? A ver, pasemos a ver, ya esto ya lo habíamos visto. Aquí hay otro, ¿no? Acá entra una señal de RF input, dice, de 5 milivoltios a 100 megahertz. Y la convierte acá en una señal de 25 milivoltios a 10.7 sobre una carga de 1.5K, dice. También pide estimar la componente de frecuencia suma presente en la carga. Y aquí estimar B1 y omega sub 0. Bueno, aquí falta un condensador en paralelo con RE de 500 ohmios. Está puenteado por un condensador. Claro, también se puede resolver sin condensador, pero ya es un poquito más complicado, eso se explicará después, ¿no? Entonces aquí, este problema, a ver cómo sería.